Si alguna vez has escuchado hablar de los monasterios benedictinos, del famoso Ora et Labora o incluso de la poderosa medalla de San Benito, entonces ya has rozado la inmensa influencia de este santo en la historia de la Iglesia y del mundo. Su legado no se limita a las paredes de los monasterios que llevan su nombre, sino que ha permeado la vida de incontables personas a lo largo de los siglos. Su enseñanza ha servido de faro para aquellos que buscan una vida de oración, trabajo y equilibrio espiritual. La regla que estableció no solo modeló la vida monástica, sino que también influyó en la cultura, la educación y el mismo concepto de disciplina cristiana. Hoy exploraremos la vida de San Benito de Nursia, un hombre que, con humildad y firmeza, transformó el monacato cristiano y dejó una huella imborrable en la espiritualidad católica. San Benito nació alrededor del año 480 en Nursia, una pequeña ciudad de Italia. Creció en una sociedad que aún sentía los estragos de la caída del Imperio Romano y la inestabilidad de la época. Las guerras, la decadencia moral y la incertidumbre política hacían que la vida fuera difícil, y muchos buscaban en la fe un refugio ante el caos. En este contexto, Benito demostró desde temprana edad una sensibilidad especial hacia lo sagrado. Su alma parecía llamada a algo más grande que la mera existencia mundana, y su inclinación por la oración y el retiro del mundo pronto se hizo evidente. Acompañando a Benito en su camino de fe estaba su hermana gemela, Santa Escolástica. Desde pequeña, ella también mostró una fuerte inclinación hacia la vida espiritual, eligiendo consagrarse completamente a Dios. Mientras Benito fundaba comunidades monásticas para hombres, Escolástica hacía lo mismo para mujeres, siguiendo la misma regla de vida basada en la oración, el trabajo y la entrega total al Señor. La relación entre ambos no solo era de sangre, sino también de espíritu, compartían un amor profundo por Dios y se animaban mutuamente en su vocación. Su vínculo quedó inmortalizado en el último encuentro que tuvieron, cuando, según la tradición, el fervor de la oración de Escolástica logró que una tormenta impidiera la partida de Benito, permitiéndoles pasar juntos una última noche de conversación sobre asuntos celestiales. Volveremos a esta experiencia más adelante. Sus padres, pertenecientes a la nobleza romana, decidieron enviar a Benito a Roma para que recibiera una educación acorde con su posición social. Allí, Benito tuvo acceso a los grandes centros de conocimiento y filosofía de la época, pero también fue testigo de la corrupción, el hedonismo y el desorden moral que dominaban la vida de la capital. En lugar de dejarse arrastrar por los vicios que atrapaban a tantos jóvenes de su tiempo, sintió un profundo rechazo hacia aquella forma de vida. Para él, la verdadera sabiduría no se encontraba en los discursos vacíos ni en los placeres efímeros, sino en la búsqueda de Dios. Benito, profundamente conmovido por la decadencia espiritual que lo rodeaba, tomó una decisión radical: abandonar Roma y renunciar a los privilegios de su linaje para buscar la pureza del alma a través del retiro y la oración. Sin aferrarse a las comodidades materiales ni al prestigio social, emprendió un camino solitario que lo llevaría a las montañas, donde encontraría el verdadero propósito de su vida. En un mundo donde el poder y la riqueza eran los máximos ideales, su renuncia era una declaración audaz. Su único anhelo era estar en comunión con Dios, lejos del ruido y la corrupción que asfixiaban su espíritu. Aquí quiero hacer una breve pausa en la historia de su vida, ya que quiero resaltar un hecho bueno y esperanzador. Es reconfortante ver cómo algunas personas, desde temprana edad, pueden llegar a ser radicales al optar por un estilo de vida contracorriente. Benito lo hizo con la decisión de dejar Roma porque no se sentía pleno con la forma de vivir de sus habitantes. Él sentía que este estilo de vida no era un camino hacia Dios. Algo similar, por ejemplo, se puede ver en la vida del influencer llamado Quique Mira. Quique Mira es un influencer católico español que, junto a su prometida María Lorenzo, utiliza las redes sociales para compartir su fe y experiencias de vida cristiana. Con más de 86.000 seguidores en Instagram, Quique se dedica a evangelizar y promover valores cristianos entre los jóvenes. Ambos son miembros activos del Regnum Christi y han participado en distintos eventos católicos nacionales e internacionales donde han compartido sus testimonios de conversión y compromiso con la fe. Aquí mismo, en YouTube, pueden encontrar sus historias. Quique es también el fundador de Aute, un proyecto que busca ser un puente entre los jóvenes y la Iglesia, compartiendo el mensaje de Cristo y ofreciendo diversas opciones para vivir la fe. En fin, dejando de lado este increíble proyecto,
A lo que quería llegar es que Quique confesó en una entrevista reciente que optó por vivir en castidad desde los 16 años porque escuchó hablar a un sacerdote sobre esta virtud que busca ordenar los impulsos sexuales hacia el amor. Lo que incluye, por ejemplo, no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. No por mera abstinencia o inquebrantable fuerza de voluntad, sino por un deseo de guardarse y mantenerse puro para gozar del maravilloso regalo de su sexualidad junto con su futura esposa. Actualmente, Quique tiene 26 años y está a punto de casarse, pero esa elección por la que se aventó a sus 16 años fue una demostración de radicalidad. Quizás su conocimiento y acercamiento a Dios no era tan profundo en esa etapa de su vida, pero es muy interesante y esperanzador ver cómo los jóvenes se mueven por lo bueno, bello y verdadero que identifican en el mundo. Al igual que Benito, Quique buscaba algo más y es en esto lo que caracteriza la vida de todos los santos y de quienes nos encontramos actualmente luchando en esta batalla espiritual. Volviendo a nuestra historia, es en medio de este retiro voluntario donde Benito enfrentó las pruebas del aislamiento, la tentación y la lucha interior, pero también encontró la claridad y la fortaleza necesarias para convertirse en el gran reformador que el cristianismo necesitaba. Como tantos otros que han optado por seguir el camino de la santidad, su decisión no fue fruto de una emoción pasajera, sino de una convicción profunda que marcó su destino y el de toda la Iglesia. Es en esta etapa de su vida donde obtuvo un milagro sin quererlo. De hecho, se dice que este fue su primer milagro, un signo temprano de la gracia con la que Dios había bendecido a Benito. Un día, se encontró con una mujer sumida en el llanto y la desesperación. Entre sollozos, le explicó que había roto accidentalmente un hermoso jarrón de gran valor, que no le pertenecía, y temía las consecuencias de su descuido. Benito, conmovido por su angustia, no dudó en elevar una oración fervorosa, confiando en la infinita misericordia de Dios. Después de hacer la señal de la cruz y darle su bendición, ocurrió lo inesperado. Ante los ojos atónitos de la mujer, los fragmentos del jarrón se unieron, como si nunca se hubieran roto. La pieza quedó intacta, sin rastro alguno de daño. Este evento, aunque sencillo en apariencia, fue uno de los tantos que denotaban esa cercanía y confianza entre él y su Padre Celestial. Benedicto encontró refugio en una cueva en Subiaco, donde vivió como ermitaño durante 3 años bajo la guía de un monje llamado Romano. Fue un tiempo de intensa oración, ayuno y combate espiritual. Su fama de santidad comenzó a crecer y, poco a poco, comenzaron a acudir personas en busca de consejo y dirección espiritual. Durante este periodo, el abad de un monasterio cercano murió, y los monjes de ese convento, necesitados de un nuevo guía espiritual, acudieron a San Benito para pedirle que asumiera el puesto. Conocían su fama de hombre santo, su profunda sabiduría y su vida de oración y penitencia. Creían que con su dirección, el monasterio florecería en virtud y disciplina. Aunque al principio San Benito se resistió, pues intuía que su estilo de vida sería difícil de aceptar para aquella comunidad, finalmente accedió por amor a Dios y al llamado del servicio. No obstante, su llegada no fue bien recibida por todos. San Benito gobernaba con firmeza, insistiendo en la obediencia, la oración constante y la renuncia a las comodidades mundanas. Para él, la vida monástica debía ser un camino de entrega radical, un esfuerzo continuo por buscar a Dios en cada acción diaria. Pero los monjes de aquel monasterio no estaban preparados para una disciplina tan exigente. Acostumbrados a una vida más relajada y permisiva, comenzaron a resentir la autoridad de su nuevo abad. En lugar de ver su rigor como un acto de amor que buscaba su santificación, lo tomaron como una imposición insoportable. Pronto, el respeto inicial se convirtió en descontento, luego en rechazo y, finalmente, en un odio tan profundo que algunos de ellos tomaron la decisión más oscura: asesinarlo. Idearon un plan macabro y vertieron veneno en su copa de vino, esperando deshacerse de él sin levantar sospechas. Cuando la hora de la comida llegó, San Benito tomó la copa entre sus manos y, como era su costumbre, hizo la señal de la cruz antes de beber. En ese instante, ocurrió algo extraordinario. El recipiente se rompió en pedazos como si una fuerza invisible hubiera lanzado una piedra contra él. Los fragmentos del vaso cayeron sobre la mesa y el suelo, mientras los monjes observaban, paralizados por el asombro y el miedo. Benito, con la serenidad de quien confía plenamente en Dios, comprendió de inmediato lo que había sucedido, así que, con la certeza de que su presencia no era bienvenida, se levantó y dejó el monasterio, regresando a su vida de retiro. Aquella traición no lo debilitó ni lo desanimó.
Al contrario, fue una señal de que su misión debía continuar en otro lugar, lejos de corazones endurecidos. Este episodio no solo demostró la protección divina sobre él, sino que también fue una prueba de que su camino no estaba en aquel monasterio, sino en la fundación de una comunidad que realmente deseara vivir conforme a la voluntad de Dios. Consciente de que el monacato necesitaba un marco claro y ordenado, San Benito fundó el célebre monasterio de Monte Cassino alrededor del año 529, sobre las ruinas de un antiguo templo pagano. En este lugar, enclavado en la cima de una colina, no solo estableció un refugio espiritual, sino también un faro de luz para la cristiandad en tiempos de turbulencia. Fue allí donde escribió su famosa regla, un conjunto de normas que combinaban oración, trabajo y vida comunitaria en un equilibrio perfecto. Su lema ora et labora, es decir, reza y trabaja, se convirtió en la esencia de la vida monástica y en un modelo para generaciones de religiosos. La regla de San Benito promovía la humildad, la obediencia y la estabilidad, organizando la jornada de los monjes con un ritmo armonioso que alternaba la liturgia, el trabajo manual y la lectura espiritual. Su enfoque era moderado y profundamente humano, evitando los extremos del ascetismo riguroso, pero sin caer en la laxitud. San Benito comprendía que la disciplina no debía ser una carga insoportable, sino un camino hacia la virtud y la paz interior. Gracias a esta sabiduría, la regla se convirtió en la base del monacato occidental, influyendo en la vida religiosa de Europa durante siglos. Su legado no se ha desvanecido con el tiempo, incluso hoy, en el siglo XXI, muchas comunidades monásticas siguen observándola, manteniendo viva una tradición que, lejos de ser obsoleta, sigue ofreciendo respuestas profundas para quienes buscan un sentido más elevado en sus vidas. A medida que transcurrían los años, Benito no solo crecía en edad, sino también en santidad, irradiando con su ejemplo la luz de una vida plenamente entregada a Dios. Su virtud se manifestaba tanto en los milagros que, ocasionalmente, obraba, como en la formación integral de sus discípulos, a quienes guiaba con sabiduría y caridad. Algunos, inspirados por su enseñanza y ejemplo, alcanzarían la santidad y serían canonizados con el tiempo, convirtiéndose en herederos de su legado espiritual. En este contexto, siempre resulta fascinante pensar que algunos santos coincidieron en vida, como si la providencia misma tejiera encuentros sagrados para iluminar la historia de la Iglesia. Un caso contemporáneo es el de San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta, dos gigantes de la fe que no solo se conocieron, sino que compartieron una profunda amistad cimentada en la caridad y el servicio a los más pobres. Sus encuentros reflejan un mutuo respeto y admiración, y hoy, desde la eternidad, siguen intercediendo por nosotros. Una situación similar ocurría con nuestro personaje de hoy, San Benito, y su discípulo más célebre, Mauro, quien posteriormente fue declarado santo. San Mauro fue confiado a Benito desde su adolescencia, creciendo bajo su dirección espiritual y formándose en la escuela de la santidad. Con el tiempo, no solo se convirtió en monje, sino en un destacado abad y fundador de numerosos monasterios en Francia, llevando la regla benedictina a nuevas tierras. Uno de los episodios más memorables de su vida ocurrió en el monasterio, donde también vivía un niño llamado Plácido, un oblato confiado a San Benito. Para quienes no estén familiarizados, la palabra oblato, según la RAE, se refiere a un niño ofrecido por sus padres a Dios y entregado a un monasterio para su educación tanto en lo intelectual como en lo espiritual. Si con el tiempo el niño sentía el llamado a la vida religiosa, tenía la oportunidad de consagrarse completamente. En fin, un día, mientras Plácido realizaba una de sus tareas cotidianas en el monasterio, fue enviado a buscar agua al río cercano. Sin percatarse del peligro, avanzó por la orilla húmeda y resbaladiza hasta que, de pronto, tropezó y cayó al cauce. La corriente, implacable y veloz, lo arrastró hacia el centro, alejándose cada vez más de la ribera. Sus intentos por sostenerse fueron en vano, el agua lo envolvía, amenazando con sumergirlo por completo. En ese mismo instante, a varios metros de distancia, San Benito tuvo una iluminación divina. Dios le concedió ver lo que estaba ocurriendo como si estuviera presente en el lugar, y de inmediato comprendió que la vida del pequeño Plácido pendía de un hilo. Sin dudarlo, llamó a San Mauro y le describió la situación con precisión. Le encomendó la tarea de rescatar al niño, confiando plenamente en que Dios los ayudaría con esto. San Mauro no titubeó. Movido por la fe y el mandato de su padre espiritual, corrió hacia el río. Pero lo más sorprendente no fue su rapidez, sino lo que ocurrió cuando llegó al agua.
sin darse cuenta, cruzó el cauce caminando sobre la superficie, como si las aguas hubiesen endurecido su lecho bajo sus pies. Solo cuando alcanzó a Plácido, lo tomó de la mano y lo llevó de regreso a la orilla, dándose cuenta del prodigio que había sucedido. Ambos regresaron al monasterio. De vuelta en la presencia del abad, Mauro relató lo acontecido con humildad y asombro. Habló del momento en que vio al niño en peligro, de cómo se apresuró a salvarlo y de la extraña sensación de caminar sobre las aguas sin hundirse, sin siquiera ser consciente de ello hasta que todo había terminado. Al escuchar su relato, San Benito, con su acostumbrada sencillez, no atribuyó el milagro a sí mismo, sino a la obediencia de su discípulo. Según él, fue la sumisión de Mauro a la voluntad de Dios lo que permitió que se obrara tal maravilla. Sin embargo, Mauro, con igual humildad, sostenía lo contrario. Para él, todo había sido fruto del mandato de San Benito y de su santidad, pues él mismo no tenía mérito alguno en el suceso. Así, entre ambos se entabló una piadosa disputa de mutua humildad, cada uno cediendo el crédito al otro y ninguno queriendo atribuirse la gloria del milagro. Fue entonces cuando intervino Plácido, el verdadero protagonista de aquella jornada. Con la inocencia propia de un niño y la sinceridad de quien ha visto algo extraordinario, rompió el silencio y dijo: al ser sacado de las aguas, vi sobre mi cabeza las vestiduras del abad Benito, y me parecía que era él quien me sacaba del río. Aquellas palabras los dejaron sobrecogidos. Era como si, en ese acto de salvación, Dios hubiese permitido que la presencia espiritual de Benito se hiciera tangible a través de su discípulo. Como hemos podido ver hasta ahora, la vida de San Benito estuvo marcada por una confianza absoluta en la providencia de Dios, una fe inquebrantable que se manifestó en múltiples ocasiones a lo largo de su misión. No solo enseñaba con palabras, sino que daba testimonio con sus obras, demostrando que la caridad y la entrega total nunca quedan sin recompensa. Aparte de este suceso, otro de los episodios más asombrosos de su vida fue el milagro del abastecimiento de comida para su monasterio, cuando, en un acto de profunda generosidad, entregó casi todo lo que les quedaba a los más necesitados. En una época de gran escasez en la región, San Benito, movido por la compasión, ordenó repartir entre los pobres todo el pan que había en el convento, quedándose apenas con 5 panes para alimentar a una comunidad numerosa de monjes. El temor y la incertidumbre se apoderaron de los religiosos, quienes, preocupados por su sustento, no podían entender cómo sobrevivirían con tan poco. Sin embargo, Benito, con una serenidad absoluta, les aseguró que Dios devolvería con creces aquello que habían dado con amor. A la mañana siguiente, el milagro se hizo evidente: en la puerta del convento aparecieron misteriosamente 200 bultos de harina, suficientes para alimentar a la comunidad por un largo tiempo. Nadie supo quién los había enviado ni cómo llegaron allí, pero para Benito y sus monjes la respuesta era clara: Dios nunca abandona a quienes confían en Él y dan con generosidad. Este acontecimiento no solo fortaleció la fe de sus discípulos, sino que también se convirtió en un testimonio imborrable del poder de la providencia divina. Si nos ponemos a narrar cada uno de los milagros de este santo, este video duraría más tiempo. Por ello, describiré uno más antes de culminar el video. San Gregorio cuenta que en el último encuentro entre Benito y su hermana, Escolástica, ella le pidió que se quedase hasta el día siguiente para continuar con la conversación. Era una petición sencilla, nacida del amor fraternal y del deseo de compartir más tiempo juntos en Dios. Sin embargo, Benito, siempre fiel a la disciplina monástica, se negó, pues hacerlo implicaría infringir la regla. Escolástica, comprendiendo que su hermano no cedería por propia voluntad, recurrió al único recurso que le quedaba, la oración. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de fe, rogó al Señor que no permitiera que Benito partiera aquella noche. Su súplica fue escuchada de inmediato, y un violento temporal se desató sobre la región, haciendo imposible el regreso de Benito al monasterio. Así, los dos hermanos pudieron continuar su diálogo hasta el amanecer, hablando de las cosas de Dios con la alegría de quienes comparten un mismo anhelo celestial. Sin embargo, la reacción inicial de Benito no fue de complacencia, sino de asombro y ligera contrariedad. Miró a su hermana y exclamó: Dios omnipotente te perdone, hermana, ¿qué has hecho? Escolástica, con la dulzura y la firmeza de quien sabe que la oración todo lo alcanza, le respondió: te lo pedí a ti y no me hiciste caso. Por eso rogué a mi Dios y Él me ha escuchado. Ahora sal, si puedes, déjame y regresa al monasterio.
Sus palabras, lejos de ser un reproche, revelaban la confianza absoluta en el poder divino, que no se sujeta a reglas humanas. Benito, en el fondo, no podía más que reconocer la verdad en las palabras de su hermana. Mientras él había confiado en la norma, ella había confiado en Dios, y Dios no la había defraudado. La victoria de Escolástica no causó en Benito disgusto alguno, sino una profunda enseñanza que, sin duda, reafirmó su propia fe. Él mismo había instruido a sus monjes en la importancia de dirigirse a Dios en toda circunstancia, y ahora veía, en su propia hermana, la prueba viviente de esa verdad. 3 días después de aquel encuentro, mientras Benito se hallaba en oración, tuvo una visión celestial. Vio el alma de Escolástica elevarse al cielo en forma de una paloma blanca, símbolo de pureza y paz. Conmovido hasta lo más profundo de su ser, dio gracias a Dios por haberle permitido compartir aquellos últimos momentos con su hermana. Poco después, él mismo partiría de este mundo, siguiendo el camino que Escolástica le había precedido, para reencontrarse con ella en la eternidad. Finalmente, San Benito falleció alrededor del año 547, pero su legado sigue vivo. Sus enseñanzas no solo influyeron en la vida religiosa, sino en la misma cultura occidental, promoviendo la educación, el trabajo organizado y la estabilidad espiritual. Fue canonizado por Honorio III en 1220 y, en 1964, el Papa Pablo VI lo proclamó patrono de Europa, reconociendo su impacto en la formación cristiana del continente. Hoy, miles de monasterios alrededor del mundo siguen su regla, y su ejemplo de vida nos recuerda que la verdadera sabiduría está en la oración y el servicio a Dios. Sin embargo, su regla no fue lo único que nos dejó. Tiempo después de su muerte, la devoción a una medalla que tenía que ver con él y su historia crecía por toda la comunidad católica. Los orígenes de esta devoción se remontan al siglo XVII, cuando, durante un juicio por brujería en Alemania, unas mujeres acusadas confesaron que no podían ejercer su poder maligno sobre la abadía de Metten. La razón, según afirmaban, era que el recinto estaba bajo la protección de la cruz. Intrigados por esta declaración, los investigadores examinaron la abadía y descubrieron en sus muros varias cruces pintadas, rodeadas por inscripciones misteriosas compuestas por un conjunto de letras en latín. Con el tiempo, se halló un antiguo pergamino que contenía la imagen de San Benito con las frases completas que correspondían a aquellas abreviaturas. Este descubrimiento confirmó que las inscripciones representaban una oración de protección atribuida al santo, y así nació la conocida medalla de San Benito, cargada de una espiritualidad profunda y una historia fascinante. Desde hace siglos, la medalla de San Benito ha sido un poderoso símbolo de protección espiritual para los cristianos. Un escudo contra las acechanzas del maligno y un recordatorio de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. No se trata de un simple amuleto con valor supersticioso, sino de un sacramental reconocido por la Iglesia Católica, cuya eficacia radica en la fe de quien la porta y en la oración que la acompaña. Su diseño, meticulosamente elaborado, está lleno de símbolos y mensajes de gran profundidad. La imagen de San Benito nos recuerda su vida ejemplar de oración y entrega, mientras que las inscripciones en latín representan súplicas de protección divina y rechazo al mal. Bendecida por un sacerdote, la medalla se convierte en un signo tangible de la gracia de Dios, un instrumento que fortalece la confianza en su misericordia y nos anima a vivir con fidelidad el camino de la fe. En el anverso, San Benito aparece sosteniendo en una mano la cruz y en la otra el libro de su regla, símbolo de la vida monástica. En el reverso, encontramos una serie de letras que representan una oración de exorcismo. Esto está en latín y yo no conozco mucho ese idioma, así que disculpen la pronunciación, pero se leería de la siguiente manera: Vade retro Satana, nunquam suade mi vana, sunt mala guae libas, ipse venena vivas. Y en español, esto significa: apártate, Satanás, no me sugieras cosas vanas, es malo lo que me ofreces, bebe tú mismo tu veneno. Además, en la medalla también aparecen las iniciales CSPB, que significan Crux Sancti Patris Benedicti, es decir, la cruz del Santo Padre Benito. Para usar correctamente la medalla de San Benito, la Iglesia recomienda que sea bendecida por un sacerdote con una oración especial de exorcismo y bendición. Esta ceremonia no solo invoca la protección divina, sino que también subraya la verdadera naturaleza de la medalla como un sacramental de la Iglesia. No se trata de un talismán ni de un objeto con poderes mágicos, sino de un recordatorio visible de la fe en Dios y en la intercesión de San Benito.
Su eficacia radica en la disposición espiritual del creyente, en la oración fervorosa y en la confianza plena en la gracia divina. Puede llevarse puesta como un signo de protección personal, colocarse en el hogar para consagrar el espacio a Dios, o incluso ubicarse en vehículos como símbolo de confianza en la providencia. Algunos fieles la colocan en las entradas de sus casas o en sus lugares de trabajo, pidiendo la bendición de Dios sobre cada aspecto de su vida. Además de ser un símbolo de fe y protección, la medalla de San Benito está asociada a la ganancia de indulgencias plenarias concedidas por la Iglesia. Para obtener estas gracias, es necesario vivir en comunión con la fe católica, acercándose a los sacramentos y practicando obras de caridad. Se puede ganar la indulgencia plenaria al portar devotamente la medalla y cumplir ciertas condiciones espirituales, como confesarse, recibir la Sagrada Eucaristía y participar en la Santa Misa. También se pide visitar y asistir a los enfermos, ayudar a los más necesitados, orar por las intenciones del Santo Padre y rezar el Santo Rosario durante la semana en la que se busca obtener la indulgencia. De esta manera, la medalla se convierte en mucho más que un objeto devocional, es un estímulo para crecer en la vida cristiana y un recordatorio de que, en la lucha contra el mal, la verdadera fortaleza proviene de Dios y de una vida de santidad. Las grandes fiestas establecidas para obtener esta gracia son momentos clave en el calendario litúrgico, en los que la Iglesia celebra los misterios más profundos de nuestra fe. Entre ellas se encuentran la Navidad, en la que recordamos el nacimiento del Salvador, la Epifanía, cuando Cristo se manifiesta a todas las naciones, y la Pascua de Resurrección, el triunfo definitivo de Jesús sobre la muerte. También se incluyen la Ascensión y Pentecostés, que nos recuerdan la glorificación de Cristo y la venida del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad y Corpus Christi nos invitan a profundizar en el misterio de Dios uno y trino y en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por su parte, la Asunción y la Inmaculada Concepción nos enseñan el papel único de María en la historia de la salvación. Además, se incluyen el nacimiento de la Virgen María, la solemnidad de todos los santos y, por supuesto, la fiesta de San Benito el 11 de julio, una ocasión especial para honrar su vida y pedir su intercesión. Estas festividades no solo son oportunidades para ganar indulgencias, sino también momentos propicios para renovar nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. La vida de San Benito nos desafía a buscar un equilibrio entre la fe y la acción, entre la contemplación y el compromiso con el mundo. Su legado nos muestra que la santidad no consiste en escapar de la realidad, sino en transformarla desde el interior, con oración, trabajo y disciplina. En una época de incertidumbre y cambios constantes, su ejemplo sigue siendo una brújula para quienes anhelan vivir con propósito y serenidad. San Benito de Nursia no es solo una figura del pasado, sino un guía para nuestro tiempo, cuya enseñanza trasciende los siglos y sigue iluminando el camino de quienes buscan la verdad. Que su testimonio inspire a nuevas generaciones a construir una sociedad más justa y enraizada en Dios, recordándonos que, en medio del ruido del mundo, el verdadero refugio siempre será la presencia divina. Con un espíritu de confianza, devoción y serenidad, elevemos nuestra súplica a San Benito, implorando su amparo y su guía en nuestro caminar hacia Dios. Oh glorioso San Benito, columna firme de la fe y maestro de la vida monástica, tú que, con humildad y disciplina, erigiste un camino de oración y trabajo, enséñanos a buscar a Dios en cada instante de nuestra vida. Tú que venciste las tentaciones con la fuerza del Espíritu, protégeme de todo mal visible e invisible, líbrame de la influencia del enemigo y cúbreme con tu bendita intercesión. Haz que, siguiendo tu ejemplo, mi corazón permanezca firme en la voluntad de Dios, mi alma encuentre refugio en la oración y mis manos trabajen con alegría para su gloria. San Benito, defensor contra las acechanzas del maligno, guíame por el sendero de la santidad y que, bajo tu amparo y la gracia de Cristo, pueda alcanzar la paz y la salvación eterna. Amén. Antes de cerrar este video, me presento brevemente para aquellos que no me conocen. Me llamo Lorenzo y comparto las vidas de los santos para conocer mejor nuestra fe y crecer en ella. Espero que este video les haya gustado. Suscríbanse para que no se pierdan ningún video. Nos vemos en el próximo.